Muy buenos días, ciudadanos integrantes de este Consejo General, señores representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y público en general. Daremos inicio a la segunda sesión ordinaria del presente año, convocada para este día, 29 de abril de 2016, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva pase lista de asistencia y verifique si existe el quórum legal. Buenos días. Procedo al pase de lista correspondiente. Maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, Presidenta del Consejo General. Presente. Consejeros electorales. Maestro Francisco Javier Ac Ordóñez. Presente. Doctora Susana Candelaria Pech Campos. Presente. Licenciada Madén Nefertiti Pérez Juárez. Presente. Contadora Iliana Celina López Díaz. Presente. Maestra Lisset del Carmen Ortega Aranda. Maestro Luis Octavio Pot López. Presente. Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Licenciado Mario Enrique Pacheco Ceballos. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Licenciado Carlos Román Moreno Hernández. Licenciado Irving Hernández Peña. Partido de la Revolución Democrática. Ciudadano Luis Antonio Gómez López. Partido del Trabajo. Ciudadano Antonio Gómez Saucedo. Ciudadano Alejandro Guerrero Medina. Partido Verde Ecologista de México. Licenciado Álvaro Eduardo Ortiz Azar. Partido Movimiento Ciudadano. Licenciado Pedro Estrada Córdoba. Partido Nueva Alianza. Licenciado José del Carmen Talango Escalante. Partido Morena. Licenciado José Luis Flores Pacheco. Partido Encuentro Social. Ciudadano Rogelio Abraham Quijano García. La de la voz, licenciada Ingrid René Pérez Campos, Secretaria Ejecutiva del Consejo General. Consejera Presidenta, para efectos de la segunda sesión ordinaria convocada para este día, 29 de abril de 2016, doy cuenta que hay una asistencia inicial de 17 integrantes del Consejo General, por lo que existe el quórum legal para su realización. Siendo las 11:09 del día 29 de abril de 2016, se declara instalada la segunda sesión ordinaria del Consejo General correspondiente al presente año. El siguiente asunto se refiere al orden del día. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el orden del día. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para esta segunda sesión ordinaria de esta fecha. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Quiero aprovechar para este punto recordarle a los integrantes de este Consejo General que deseen hacer el uso de la palabra en el punto de asuntos generales que, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, deberán inscribirse en esta Secretaría Ejecutiva durante el desarrollo de los puntos del orden del día, expresando el asunto a tratar. Asimismo, me permito solicitar su autorización, consejera presidenta, para que esta secretaría consulte si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que se hicieron circular previamente. Proceda, señora secretaria, a formular la consulta de dispensa que propone. Ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que fueron previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones primera ordinaria de fecha 29 de enero de 2016 y primera y segunda extraordinaria de fechas 16 y 17 de marzo de 2016, respectivamente. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, tendrán a su consideración los proyectos de actas de las sesiones primera ordinaria de fecha 29 de enero de 2016 y primera y segunda extraordinarias de fechas 16 y 17 de marzo de 2016, respectivamente.
Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueban los proyectos de actas antes mencionados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer los informes del primer trimestre, enero-marzo, que rinde la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, están a su consideración los informes del primer trimestre de los meses de enero a marzo que rinde la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadana secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer los informes del primer trimestre, enero-marzo, que rinden la Contraloría Interna, el Departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración los informes del primer trimestre de enero a marzo que rinden la Contraloría Interna, el Departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadana secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto del medio de impugnación en trámite. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto del medio de impugnación en trámite. Ciudadana secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/14/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueba el reglamento para la constitución y registro de partidos políticos locales en el Estado de Campeche. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/1416 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueba el reglamento para la constitución y registro de partidos políticos locales en el Estado de Campeche. Están solicitando el uso de la voz el señor representante del Partido Morena, el señor representante del Partido Movimiento Ciudadano y la señora consejera electoral, Iliana Celina López Díaz. Bueno. Muy buenos días, amigos, compañeros, representantes, señora presidenta, amigos consejeros y ciudadanos. El día de ayer estuvimos en esta mesa dialogando, analizando y debatiendo para que el día de hoy se pueda aprobar un reglamento para que las organizaciones de ciudadanos puedan, en su amplio criterio, estar salvaguardadas todos sus derechos y garantías constitucionales que tienen todos los campechanos y todos los ciudadanos. Y hacemos esta intervención para que los ciudadanos también sepan que este reglamento, el partido de Morena, a través de esta representación, pues tuvo una actividad muy práctica y muy precisa. El día de ayer presentamos entre recomendaciones y también propuestas 10 alrededor de las mismas, las cuales fueron atendidas de manera claras y muy precisas, 6 de las 10, las cuales se los voy a comentar. Una de ellas es que Morena propuso que en el reglamento se ponga claramente y especificado que las organizaciones ciudadanas no deben de recibir ningún apoyo o financiamiento de ningún partido, agrupación, ya sea un partido político estatal o nacional, lo cual estaba muy ambiguo en el mismo reglamento, y el día de ayer fue considerado por todos los integrantes del Consejo, lo cual eso es muy bueno. Otra de las peticiones que hicimos y fueron atendidas fue de que la autoridad
debe de señalar claramente cuáles son aquellas identificaciones oficiales que los ciudadanos tienen que portar para que el día de las asambleas pues no haya ningún problema para que los ciudadanos puedan manifestar su libre incorporación a alguno de estos 3 partidos ciudadanos que están conformándose como partidos políticos locales, lo cual también fue atendido para que los ciudadanos tengan más certeza y una mejor participación en las mismas. Otra que presentamos fue y pedimos que en las sesiones como estas sea presentado a la mesa las diferentes actividades que estas organizaciones ciudadanas están presentando mes con mes, simplemente para saber que esas organizaciones están cumpliendo en tiempo y en forma y cuáles son las actividades de las mismas, solamente para tener certeza de que las organizaciones pues van por buen camino para su conformación como un partido político local. La siguiente, que es muy importante, es sobre la cuestión de financiamiento. En el reglamento no estaba considerado que de estas organizaciones ciudadanas tienen que tener muy claro y muy preciso de qué manera se van a financiar durante este año, cómo van a lograr tener fondos para poder pagar sus actividades y también cuál va a ser el tope de las mismas, lo cual no estaba considerado. Sin embargo, el día de ayer en el debate y en el análisis se va a aprobar, creo en los próximos días, un reglamento de fiscalización para que sea específico sobre este tema, y es algo que pues lo tiene muy puntual también el Consejo General aquí en el Instituto Electoral. Y una observación que tuvimos es que este reglamento, pese a que ahí tenemos una reserva de que no se intervino, no se puso claro en el reglamento, para nosotros Morena debe de estar en el reglamento que un ciudadano que quiera conformarse o un grupo de ciudadanos que quieran conformarse como un partido político, dentro de sus obligaciones es que entregue una documentación donde tenga lo que es una ficha bancaria para que a través de ella se le deposite y también puedan sacar los recursos que necesiten para evitar malos entendidos, para evitar que sean una contienda no equitativa y que también para evitar ciertas irregularidades o ilícitos, porque también no podemos caer en la inocencia de que no va a haber personas que no quieran sacar espacios, cotos o también compra de los mismos para sacar favores, pago de favores, y para evitar todo eso, pues se solicita que una de sus obligaciones sea que desde ahorita los órganos ciudadanos entreguen una constancia de su misma tarjeta bancaria para que a través de ahí se puedan erogar todos sus gastos. Y todo esto pues fue considerado el día de ayer en un amplio debate por más de 2 horas, y lo cual pues Morena está satisfecho, pero también recordemos que Morena va a estar también analizando, y si hay algo en el camino que pueda vulnerar en la práctica esta organización y el libre procesamiento para que se integren bien estos partidos políticos locales, pues vamos a estar muy atentos también para responder en base a los mismos, ¿no? Entonces, es todo. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el señor representante del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Efectivamente, el día de ayer nos reunimos para analizar este documento que tiene contemplado, dentro de otras cosas, el procedimiento mediante el cual puede llegar a organizarse y a registrarse un partido político local. Toqué ayer algunos temas que ya fueron platicados, pero el día de hoy voy a tratar un tema que ayer ya no nos dio tiempo, lo pregunté, pero yo creo que el cansancio de esas 2 horas y pico de debate pues ya hizo que no se respondiera la misma. Y tiene que ver esto con una observación que tiene Movimiento Ciudadano en el procedimiento de la constitución de un nuevo partido político local, específicamente porque
el artículo 42 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche establece que para obtener el registro como agrupación política estatal, quien lo solicite deberá acreditar ante el Consejo General que cuenta con un mínimo de 3,000 asociados. Entendemos que una agrupación es inmediatamente anterior o inferior a un partido político local, desde que la misma ley establece que para poder participar únicamente podrá hacerlo a través de las siglas de un partido ya registrado. Y en el artículo 50, que habla de que para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político local, se deberá verificar que cumpla con los siguientes requisitos. Y en su párrafo 2 dice, contar con militantes en cuando menos 2/3 partes de los municipios de la entidad, los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones. Bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. En el artículo 19 del Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales del Estado de Campeche, establece que la organización que notifique al instituto su intención de constituirse como partido político local deberá realizar asambleas distritales o municipales en por lo menos 2/3 partes de los distritos o municipios de la entidad, acorde a lo manifestado en el aviso de intención. En el 20 dice que las asambleas distritales o municipales que celebren las organizaciones conforme a la opción manifestada en el aviso de intención se sujetarán a lo siguiente. 1. Las asambleas deberán celebrarse en por lo menos 2/3 partes de los distritos electorales locales, esto es, cuando menos 14 asambleas en igual número de distritos. 2. Las asambleas municipales deberán celebrarse en por lo menos 2/3 partes de los municipios del Estado, esto es, cuando menos 8 asambleas en igual número de municipios. Y luego dice que el número de afiliados que concurran a la totalidad de las asambleas realizadas en ningún caso podrá ser inferior al 0.26% del padrón que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior del distrito o municipio según corresponda. Sin embargo, si nosotros analizamos el padrón total del Estado de Campeche, del cual habla la ley, y que establece que son 620,403, si a ello le sacamos el 0.26% que debe tener un partido como mínimo para ser considerado su registro, estamos hablando de 3,722 militantes como mínimo, afiliados, que realmente cumple con lo establecido por el nuevo reglamento y por la ley. Pero hay una parte donde siento que hay un vacío, y hay un vacío que es grave, porque si alguien intenta crear un partido político y decide realizarlo en los 8 municipios donde exista el padrón menor, por ejemplo, en Palizada son 6,891, Tenabo 7,457, Calakmul 16,780,
Geselchacán 20.658, Jopelchen 25.321, Calquiní 38.336, Candelaria 28.778 y Escárcega 37.448. El total nos da 181.669. Si nosotros tenemos el 0.26% de esa cantidad, tenemos con 472 personas estaría registrándose ese nuevo partido. Creo que es algo que debemos considerar, creo que es un dato que debe contemplarse, creo que si estoy equivocado, quisiera me lo manifestaran, podría ser quizá en la apreciación. Es lo que quería dejar y manifestar ante los integrantes del Consejo, ante los representantes, compañeros de los distintos partidos políticos y desde luego ante los medios de comunicación. Se trata de dar participación política al ciudadano que así lo desee, pero se trata, según lo establece la propia ley, de que esa participación sea para acceder, dice la ley, a lugares donde se pueda ejercer la autoridad y también a programas donde pueda darse el beneficio a los integrantes de esos partidos. Gracias. En el uso de la voz tenemos a la señora consejera Ileana Celina López Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a todos los presentes que colaboraron en su momento con la elaboración. Fue un gran equipo, fue la Secretaría Ejecutiva, la Dirección de Organización, la Unidad Jurídica, la misma consejera presidenta, mis 6 pares. Consejeros, les agradezco mucho todas las aportaciones que hicieron para la presentación de estos reglamentos y de estos lineamientos que hoy se ponen a consideración en esta mesa. El Instituto Electoral de Campeche, en el cumplimiento de nuestra misión, que consiste en promover la participación democrática activa de los ciudadanos del Estado de Campeche, preservando y fortaleciendo el régimen de partidos políticos, así como ser garantes del ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y en estricto apego a los principios rectores que nos rigen, presentamos estos reglamentos y lineamientos a su consideración. Quiero hacer algunas precisiones sobre lo que las personas que me antecedieron mencionaron. Efectivamente, la comisión que me honro en presidir junto con mis compañeros consejeros, tenemos por costumbre hacer partícipes a los representantes de partidos políticos como integrantes de este consejo de los trabajos que realiza la comisión. El día 11 de abril se tomó la determinación en reunión de trabajos de la comisión que se hiciera participar a los representantes de partidos del proyecto de reglamento y del proyecto de los lineamientos para que a partir de esa fecha y hasta el 14 de abril presentaran a esta comisión sus observaciones y sus aportaciones. Agradezco a los partidos, a los 2 partidos que en su momento hicieron sus aportaciones y los voy a mencionar, que fueron el Partido Morena y el Partido Revolucionario Institucional. Las aportaciones y observaciones que ellos nos hicieron llegar en su momento, créanme que fueron tomadas en cuenta, las apreciamos en lo que valen porque enriquecen los trabajos. En el oficio que me remitió el representante del Partido Morena, realizó 6 observaciones al trabajo de esta comisión, las cuales iban las 6 sobre el reglamento para la constitución y registro de partidos. El Revolucionario Institucional también nos hizo llegar en tiempo y forma sus observaciones, las analizamos al seno de la comisión con nuestros pares y con la contribución de nuestros asesor jurídico, la Dirección de Organización y la Secretaría Ejecutiva. Tomamos en cuenta todas y cada una de las cuestiones que ellos nos presentaban y nos observaban e incorporamos las que en ella, las que al cuerpo del reglamento y de los lineamientos, las que consideramos pertinentes y adecuadas. En la reunión
reunión que tuvimos el día de ayer como reunión de trabajo que acostumbramos a todas nuestras sesiones, efectivamente se debatió y se analizó nuevamente algunas observaciones que adicionalmente nos presentaron el día de ayer. Las observaciones que en su momento, en tiempo y forma, nos presentaron ya estaban incorporadas al cuerpo del reglamento, como por ejemplo aquella en la cual se les prohíbe a estas organizaciones que pretenden constituirse en partido que tengan aportaciones de aquellos entes, unidades o personas que no estén debidamente autorizados en ley, que no deben ser miembros de ninguna otra organización nacional o local. Eso ya estaba hasta el día de ayer, y eso ya estaba perfectamente incorporado al cuerpo del reglamento. El representante de Movimiento Ciudadano nos habla de que a su consideración existe una laguna en la presentación de este reglamento, mencionando el artículo 50 de nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este artículo 50 habla de organizaciones de ciudadanos. No se está dando una condición de hacer asambleas en las 2/3 partes o cumplir con el 0.26% del padrón. No es a elegibilidad. Se tienen que dar las dos condiciones para que pueda proceder el reunir el número de afiliados o miembros. No es a elegibilidad. Exactamente, gracias consejero, es de todo el Estado. Exactamente. Muchas gracias. El consejero es miembro de la comisión y también está perfectamente enterado. A ver, sí, vamos a permitir que la licenciada Celina termine con su participación y quien desea hablar les pido que pida el uso de la voz. Le estaba comentando que no es el porcentaje del 0.26% sobre un determinado municipio, es de todo el Estado y las condiciones son dos, las 2/3 partes y el 0.26%, lo que hay que tomar en consideración. No es una u otra, ambas condiciones tienen que privar para que se dé el hecho. Eso sería todo, consejera presidenta. Muchas gracias. En el uso de la voz, el señor consejero Francisco Javier Ordóñez. Con su anuencia, consejera presidenta. Pues efectivamente yo también me uno al reconocimiento del equipo que se integró para la confección de estos reglamentos y lineamientos que se están sometiendo, y en particular en este punto del reglamento. Hemos escuchado y hemos estado muy atentos a las observaciones que puntualmente han hecho quienes así lo consideraron de parte de los partidos políticos. Y seguimos atentos precisamente a ese tipo de observaciones. Todavía el día de ayer, en una reunión, como bien se ha dicho, y creo que ya no vale la pena significar, pues fue muy exhaustivo el diálogo que se tuvo para conciliar algunas observaciones. Observaciones que, insisto, vale la pena reflexionar. La gran mayoría de ellas fueron tomadas en consideración al seno de la comisión, y no es que las demás que no se tomaron en consideración sean menos, sino que hay que tomar como referencia cuáles tienen impacto en este momento, en este reglamento, y cuáles podrían ser tomadas en consideración en otra disposición. Lo digo sobre todo en atención al tema de fiscalización y financiamiento respecto de los partidos políticos locales. Si bien es cierto, hemos señalado que este es un dispositivo sustantivo que refiere a la creación de los partidos políticos locales, no estamos dejando de lado y no estamos haciendo menos las cuestiones de los recursos. Nos interesa, y nos interesa muy bien, la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas en este instituto electoral para la ciudadanía y para todos sus integrantes. Por eso estamos trabajando y hemos señalado incluso que antes, porque también hay que tomar en consideración que el compás de espera está dispuesto en el régimen transitorio de estos reglamentos, en particular en el
el transitorio cuarto, tercero y cuarto, se significa que para aquellas agrupaciones que hayan realizado el trámite de inicio para constituirse como partidos políticos a través del documento primero, que es denominado aviso de intención, tendrán precisamente un término por única ocasión que se les va a conceder hasta el 17 de mayo, o sea que el reloj de prácticamente de este impasse a partir del régimen transitorio inicia después de su aprobación hasta el 17 de mayo. Por otra parte, habría que tomar en consideración, insisto, que a partir de ese momento se tienen que cumplir con una serie de requisitos. Voy más rápido por cuestión también de tiempo, y hay mucha información que significar. Precisamente los requisitos establecidos en el reglamento que se tienen que cumplir a partir del primer paso, que es la presentación del aviso de intención. Pero no únicamente el impacto que tienen todas las voces que inclusive modificaron nuestra estructura y nuestro andamiaje en referencia al texto que teníamos originalmente dispuesto, sino habría consideración que nosotros privilegiamos el derecho de los ciudadanos campechanos en constituirse en partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos sin intervención de cualquier organización gremial y con objeto diferente en la creación de partidos o cualquier otra forma de asociación corporativa. Esto tiene que tomarse en consideración como cuestión básica para la integración de un partido político hoy local, que es diferente a la consonancia de lo que hace un momento significó el representante de Movimiento Ciudadano, en donde hace referencia a un número de afiliados, pero precisamente para obtener el registro como agrupación política estatal, donde se significa un número y requisitos diferentes a lo que invita hoy nuestra legislación reformada. Recordemos que antes de las reformas, pues precisamente era necesario el presupuesto de que una agrupación política se constituyera previamente a la constitución de un partido político local, situación que hoy es totalmente diferente. En el artículo precisamente 50, y que es lo que la consejera presidenta de la comisión significaba, ahí queda muy bien dispuesto en la fracción segunda cuál es el referente necesario con respecto a los militantes. Y esta cuestión de los militantes, pues quizás en una segunda intervención lo podamos agotar muy bien los números, quizás alguno de mis compañeros tome el uso de la voz en este respecto, pero habría que significar que son dos condicionantes necesarias. Primera, nos dice que se cuente con militantes en cuanto menos 2/3 partes de los municipios de la entidad, los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones. Bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. Y esto inclusive hemos facilitado a través de los lineamientos todos y cada una de las cuestiones de las asambleas mínimas requeridas a realizar, sean por la opción que escogiten, sean distritales o municipales. Hemos inclusive realizado un cálculo aritmético, cuáles inclusive serían precisamente las 2/3 partes, cuando menos, y también hemos facilitado en estos lineamientos tanto el número mínimo de los militantes afiliados requeridos, como desde luego el tanto por ciento que se requiere. No es uno u otro, sino son dos condicionantes que se tienen que tomar en consideración. Las 2/3 partes de las asambleas, e insisto, a su elección, sean distritales o municipales, y también la condicionante para su validez de las asambleas de que tienen que tener constancia de la afiliación del punto 26 del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior del distrito o municipio, según sea el caso, del porcentaje que representa precisamente estos valores en los lineamientos. Entonces, insisto, es una cuestión ahí quizás de interpretación, el por qué unos requisitos se fijaban inclusive un número diferente a lo que estamos significando en esta ocasión,
pero es una precisión y por cuestión de tiempo, pues bueno, seguimos en una segunda intervención. Muchas gracias, consejera presidenta, gracias. Sí, en el uso de la voz, la señora consejera Maden Nefertiti Pérez Juárez, permítame comentarle, señor representante del Partido Movimiento Ciudadano, cuando pasemos a la segunda ronda ya le otorgaremos el uso de la voz. Gracias. Señora consejera. Gracias, consejera presidenta. Compañeros del Consejo, representantes de partido, medios de comunicación, compañeros del instituto. Entiendo la inquietud que manifiesta el representante del Partido Movimiento Ciudadano y espero dar respuesta a la inquietud. Él lo que comenta es esto. Vamos a pensar, la organización X opta por hacer 8 asambleas municipales en el estado de Campeche. Sin embargo, toma los 8 municipios con menor cantidad de afiliados al padrón. ¿Es correcto? Sí, entonces, bueno, si a final de cuentas una organización pretendiera hacer esto, lo que él considera es que peligraría la legitimidad porque no alcanzaría a tener el número de afiliados que a final de cuentas la ley prevé. Esto, considero yo, está cubierto tanto en el reglamento como en los lineamientos por lo siguiente. Si alguna organización hiciera esto, nosotros no podríamos tomar como cumplidos los requisitos de ley por lo siguiente, porque el artículo 50 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en su fracción número 2, habla de la totalidad de los afiliados en la entidad, ¿sí? Es decir, no solo el 0.26 a nivel municipio, sino que tú además, para efectos de que no hagas eso que acabamos de mencionar, me tienes que cumplir con el 0.26 en la entidad. Y entonces me podría decir la organización, oye instituto, pero fíjate que yo ya te hice tus 8 asambleas y yo ya te cumplí con el 0.26 del padrón en cada asamblea. Sí, pero además, organización, tú me tienes que cumplir con un 0.26 a nivel estado. Entonces, si tú me cumples con las dos cosas, adelante, y si no, pues desafortunadamente no tienes la legitimidad en personas para poder constituirte como partido político local. Gracias. ¿Alguna otra participación en primera ronda? Bien, damos inicio a la segunda ronda de intervenciones y le cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Movimiento Ciudadano. Era únicamente para solicitar que alguien me aclarara un poquito mejor el asunto, pero la consejera ya lo hizo. Les agradezco. Era mi intención como representante de Movimiento Ciudadano es precisamente que las decisiones que se tomen en un colegiado como este tengan como único fin algo que desde 1835 anda mencionando y buscando Alexis de Tocqueville cuando hace sus diferenciaciones en su metodología comparativa entre la aristocracia francesa y la democracia americana, donde dice que la ventaja de la democracia es, entre otras cosas, que todas las leyes pueden ser temporales. Y una segunda cosa más es que dice Tocqueville que en los sistemas democráticos, aparentemente, la autoridad difícilmente actuará alguna vez en contra del pueblo. Entonces yo nada más quiero asegurar que no seamos autoridades electas democráticamente, pero que actuemos como si fuéramos una monarquía, ¿no? Es todo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? La señora consejera Ileana Celina López Díaz. Gracias, consejera presidencia. Nada más para finalizar el punto, le agradezco a la consejera Maden, que fue exactamente muy clara y muy precisa. Si gustan los representantes de partidos, en los lineamientos, en el punto 15 de las páginas y 16 de las páginas 7
a 11 se encuentran unas tablas en las cuales se da expresa y detalladamente la explicación que generó una inquietud para el representante de Movimiento Ciudadano, donde se establecen, según el tipo de asamblea, ya sea distrital en el punto 15 o asambleas municipales en el 16, se establecen el número mínimo de afiliados, cuál es ese porcentaje del padrón electoral y cuáles son las secciones electorales que abarcan los distritos electorales o a qué municipios se refieren. Está muy detallado en esas tablas para que a las organizaciones no les quepa la menor duda de cuántos serían los mínimos que tienen que cumplir en ambas premisas. Y respecto al la inquietud o lo que manifestó el representante de Morena en la primera ronda, hablando del tema de fiscalización, hace un rato les comentaba en corto y extraoficialmente les comento que ya el reglamento y el proyecto se les va a dar precisamente a los representantes para que ellos, igual como hicieron el reglamento para la Constitución y registro, en cuanto al tema de fiscalización, ahí estamos abarcando exactamente esos puntos finos que nos refieren a las cuentas, los límites del financiamiento, cómo tienen que reportar ellos sus aportaciones. Eso ya está trabajado el reglamento en cuanto a la comisión y les daremos en su momento a los representantes para que ellos hagan sus aportaciones. Eso sería todo, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? El señor consejero Francisco Javier Ordóñez. Gracias, consejera presidenta. Sí, efectivamente, hace un momento citábamos la cuestión adjetiva, que son los lineamientos, que vienen a ser una cuestión procedimental más amplia que prácticamente la norma sustantiva, que son los reglamentos, que en este punto del orden del día es el que nos ocupa. Si bien es cierto, toda norma es perfectible y lo entendimos muy bien el día de ayer, yo sí quisiera aprovechar, previo a puntualizar algunas cuestiones técnicas, de nueva cuenta el sostenimiento de la pluralidad de las ideas que enriquece los trabajos inacabados que podemos presentar en la mesa. Se trata de un esfuerzo que no únicamente refiere a mis pares, sino también se refiere al esfuerzo de las áreas técnicas como jurídico, organización, secretaría ejecutiva de la mano de la presidencia. Para ellos el reconocimiento y también para las voces de los representantes de los partidos que han enriquecido y seguirán enriqueciendo esta norma. Esta cuestión que se está presentando el día de hoy, se trata de una cuestión elemental para reconocer un derecho prístino de la ciudadanía, la posibilidad de reconocimiento de un derecho político electoral de afiliación. Con base en este entendimiento y tomando en consideración los orientes de la legislación general de partidos y desde luego su referencia en acatamiento de la soberanía estatal de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, hemos puesto a consideración de todos y cada uno de ustedes el proyecto de reglamento, que hay quizás muy metódicas, como el uso de elementos o herramientas como el padrón electoral, y que habría que entenderlos a través de otro dispositivo que son los lineamientos, tienen que ir acompasados a través de precisamente cuestiones que para el común resultarían ser difíciles de entender. Hemos tratado de tener un lenguaje muy sencillo para tratar de hacer más fácil las tareas de los ciudadanos, porque para ellos es quien está dirigida esta normatividad. Y ahí sí viene la labor de los compañeros que han tratado precisamente de identificar cuáles son cada uno de ellos y tratar de presentar una herramienta que, si hacemos una cuestión de derecho comparado, será superado por otros organismos públicos locales. Claro que sí, pero al día de hoy esta herramienta que estamos presentando, por lo menos en el colegio debemos de sentirnos todos los que estamos en esta mesa orgullosos por la participación y desde luego la adecuación de ella. Se trata de tratar de entender y de interpretar
la cuestión del mandamiento legal traducido en un reglamento en uso de nuestra autonomía que se está presentando. Y por eso este tipo de ejercicios, bienvenidos sean. No estamos cerrados en el Consejo, al contrario, agradecemos las participaciones de todos y seguiremos, creo, que nosotros precisamente abonando a ello, escuchando las voces de los partidos políticos y desde luego, sobre todo, en atención a la ciudadanía y a la sociedad en lo general a la cual nos debemos. Por eso que es interesante sobre todo atender y entender los procedimientos que se han significado en este reglamento, que va desde de esto que es el aviso de intención hasta la presentación del proyecto de dictamen que haga la comisión examinadora muy propia de esta materia y la aprobación en su caso del Consejo General, con una multiplicidad de interdisciplinaridad de aristas, en donde áreas especializadas como la unidad de fiscalización tendrán presencia, como la Secretaría de la mano en particular de la Oficialía también tendrán presencia, donde la Presidencia también tendrá un papel que desarrollar y mucho más. También existen atribuciones y facultades que la comisión le van a corresponder. Entonces es un trabajo pues muy a la par de un proceso electoral, podría llamarse inclusive que es un microproceso que vamos a tener dentro de este intervalo que no es proceso electoral, pero que de todas maneras implica una cuestión de humanos, técnicos y logísticos que tenemos que echar de la mano con los ciudadanos, y no es un lamento, sino al contrario, es el reconocimiento del esfuerzo de todos y quienes colaboran y laboran en esta institución. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Cedemos el uso de la voz a la doctora Susana Candelaria Pech. Buenos días, consejera presidenta, compañeros integrantes de esta mesa, a todos los presentes, buenos días. Yo quiero destacar que con este reglamento para la constitución y registro de los partidos políticos locales en el estado de Campeche y los lineamientos que de ello derivan, se está garantizando plenamente la autonomía de los ciudadanos para organizarse políticamente. Es una opción adicional que tendrán los ciudadanos y que el instituto continúa trabajando plenamente en el respeto y en el fortalecimiento del ejercicio político de los derechos de las mujeres. En el reglamento se garantizan plenamente los principios de igualdad y de equidad que están contemplados en la normatividad vigente en el Estado mexicano, y creo que eso también es importante a destacar. Muchas gracias. Gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Muy buenos días. He estado escuchando los comentarios que se han vertido respecto del artículo 20. Yo debo de confesar que cuando escuché la intervención del compañero representante de Movimiento Ciudadano, a mí también me surgió la duda, respecto de cómo hizo el análisis él. Considero que si este reglamento aún no ha sido aprobado y si de alguna manera pudiera dar lugar a una interpretación de laguna o de confusión, es susceptible todavía de ser perfectible. Sabemos que en la interpretación del artículo 20, cuando acudimos a una norma superior como es el Código, en el artículo 50 que ya se mencionó, vemos que si se diera la configuración de esas asambleas en los distritos y en los municipios, en las 14 asambleas distritales o municipales, y bien se tuviera un número que no alcanzara, dijimos, con esto se pudiera de alguna manera burlar a la ley, a la norma superior, creo que esa interpretación debe ser eliminada. Lo digo por lo siguiente, no sé si por ahí era el tema, es que el artículo 20 efectivamente señala que se deben de celebrar 14 asambleas distritales o bien 8 municipales, pero el siguiente párrafo habla, que dice que el número de afiliados que concurran a la totalidad de las asambleas realizadas
en ningún caso podrá ser menor al 26% del padrón electoral, perdón, al 0.26%, gracias, del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria e inmediata anterior, pero remite inmediatamente al padrón distrital o municipal que según corresponda. Entonces, si vemos este párrafo, inicia hablando del número de afiliados que concurren a la totalidad de las asambleas y luego termina acotando a cada asamblea distrital o municipal. No sé si por ahí iba la interpretación. Pareciera ser que este párrafo genera confusión, y si no ha sido aprobado el reglamento, pues bueno, le cambiemos la redacción para que esté acorde con lo que establece el artículo 50. No sé, por allá es mi participación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra participación en segunda ronda? ¿Participaciones en tercera ronda? Bien, a este respecto sí me gustaría manifestar que si bien entendemos la preocupación, pudiéramos centrarnos en el hecho de que, por ejemplo, lo que se acaba de leer respecto del artículo 20 se está refiriendo exclusivamente al procedimiento para la celebración de las asambleas. Es un capítulo, el capítulo 3 de este reglamento, que va únicamente en cuanto a ese supuesto de la asamblea distrital o municipal. Esto no priva el hecho de que posteriormente, cuando la comisión ya tenga en sus manos el expediente y proceda a la revisión, obviamente la comisión tiene que enfocarse al hecho de analizar todos los documentos y ver que se cumplan con los lineamientos y disposiciones establecidas no solo en este reglamento, sino también en la ley y en la disposición legal que tenemos tanto en el artículo 50 como en el artículo 52. Ya nos habla de estos dos supuestos que se habían mencionado anteriormente: el hecho de la celebración en las 2/3 partes de los municipios o distritos del estado y en el cumplimiento del 0.26% del padrón electoral de la entidad. Es muy claro el artículo 50. Y si bien pudiera parecer una confusión, en realidad no lo es si nos centramos en cuál es el título del capítulo en donde se encuentra circunscrito el artículo que se leyó, que es del procedimiento para la celebración de las asambleas, porque estamos aquí hablando en específico de la asamblea distrital o municipal, porque si vemos más adelante en este mismo reglamento, tenemos que el capítulo siguiente, permítanme, paso las hojas, nos refiere, ya llegué, a la asamblea local constitutiva. Es decir, vamos paso a paso en este reglamento. Este artículo nos está hablando de una pequeña parte del proceso en particular, pero no del todo. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Le cedemos el uso de la voz al señor consejero Luis Octavio Pott López. Buenos días, compañeros consejeros, compañeros representantes de partidos políticos y públicos. Solamente para invitar al representante del partido Movimiento Ciudadano que en las próximas reuniones de trabajo que tengamos y tenga alguna inquietud, como la que hoy día puso sobre la mesa, no tenga la menor duda de plasmarla sobre la mesa. Tenemos toda la disponibilidad de atenderla con mucho gusto. Créame que 2 horas de debate no implica cansancio para nosotros. Refiere usted que se quedó con la duda el día de ayer. Lo hubiese expuesto, en lo sucesivo le invito a que en las próximas reuniones cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, hágalo, ponga sobre la mesa, y el tiempo que nos lleve nos va a merecer su atención, cualquier inquietud que usted tenga. Es cuanto. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Cedemos el uso de la voz al señor consejero Francisco Javier Ordóñez. Gracias, consejera presidenta. Hemos significado que efectivamente en
existen una serie de requisitos que cumplimentar, en particular no únicamente al número de asambleas, sino también al quórum necesario para su validez, que es precisamente la dicotomía de los dos requisitos que están establecidos en el artículo 50, fracción segunda. En su explicitación en el artículo 20 se significa pues prácticamente esta dualidad de hipótesis, acorde desde luego a lo que refiere el texto legal. Si bien es cierto pudiese presentar algún tipo de cuestiones en cuanto a su interpretación, también hay que tomar en consideración que existe una cuestión que podría desde luego abundar más, aparte del artículo en cita, que es el 23, donde se significa en este reglamento que en el distrito o municipio, según corresponda, el quórum mínimo de afiliados para la celebración de las asambleas distritales o municipales en ningún caso podrá ser menor al 0.26% del padrón electoral que se haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. O sea, hay más cuestiones de dónde se puede entresacar esta cuestión del quórum, además dentro del contenido de la asamblea distrital o municipal. También se significa el tanto por ciento necesario para la existencia del quórum y desde luego que implica la validez de la asamblea como tal. Y también existe este tipo de cuestión en particular, pero ya desarrollado en la asamblea local constitutiva, referida a un tanto por ciento de la presencia de delegados. O sea, la cuestión es que dentro de este reglamento lo que estamos abonando es a la interpretación de lo que se significa en el artículo 50, que ya de suyo como norma superior nos mandata y nos determina las dos condicionantes. Pero aún más, lo productivo de esto es que los lineamientos, nuestros lineamientos para este caso en particular, que van a ser aprobados quizás en el punto inmediato del orden del día, nos identifica muy claramente esta operación paso a paso, donde se nos van a determinar números de asambleas, porcentajes requeridos, padrón electoral, en fin, nos van a ir llevando de la mano en una cuestión práctica para el mejor entendimiento de lo que es el reglamento. Es una herramienta más de consulta que pueden tener los ciudadanos para dar, insisto, cumplimiento y legitimidad o validez propiamente a las asambleas distritales o municipales, según la opción que haya tomado en consideración la agrupación política. Es cuanto, consejero. Gracias. ¿Pediste el uso de la voz? ¿Pediste el uso de la voz? ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Cedemos el uso de la voz a la doctora Susana Candelaria Pechcampos. Me voy a adelantar un poquito porque el tema siguiente es el de la aprobación en su caso, de los lineamientos, pero en los lineamientos están los cuadros donde dice la cantidad mínima requerida de militantes en el estado conforme al padrón electoral, y son 1.614, ya sea que decidan hacer asambleas o ya sea que decidan hacer asambleas en los municipios o asambleas en los distritos. Entonces ahí está especificado. 1.614, es lo que nos marca la ley, 0.26%. Sí, están señalados los porcentajes del padrón en las secciones por distrito, y están señalados también el número de personas mínimo de afiliados requeridos por municipio en términos del 0.26% y en términos del 0.26% respecto al padrón electoral. El padrón electoral tiene 620.403 personas a la fecha. 620.403. Esto es lo que tenemos registrado. Y esto está en los lineamientos, por eso decía, me adelanto un poco, pero sí está especificado en los lineamientos. Gracias. Sí, ¿de alguna otra intervención en tercera ronda? Licenciada Celina, ¿va a intervenir?
Ok, lamentablemente, licenciado, hemos agotado las rondas disponibles, ya llegamos a la tercera ronda con las intervenciones de todos los integrantes del Consejo. A ver, ¿esto de aquí? Ok. Perfecto, entonces, continuando, me permito un pequeño paréntesis nada más para abonar a lo que han señalado todos mis compañeros. Finalmente, la emisión de este reglamento, pues obviamente se está realizando para dar certeza a aquellos ciudadanos que presentaron su solicitud para constituirse como un partido político. A nosotros nos corresponde en el uso de los derechos, garantizar los derechos de los ciudadanos, y lo que estamos realizando también es garantizar un derecho constitucional como es el derecho de asociación, que precisamente es el derecho que están ejerciendo los ciudadanos que se quieren conformar como un partido político. Y finalmente también me permito manifestarle a todos los integrantes del Consejo que estas reuniones previas que hemos tenido para tratar los asuntos son muy productivas. Realmente la visión que ustedes tienen nos ayuda mucho a enriquecer el trabajo que como Consejo General emitimos, y sobre todo reiterarles que nosotros siempre tenemos esta apertura para escuchar sus comentarios. No importan las horas que se pueda llevar una reunión, 2, 3, 4, 5, 10 horas, nosotros siempre estaremos disponibles para ustedes, para llevar a cabo nuestras funciones, ¿no? Y si me permiten una pequeña licencia poética, pudiera decir a nombre mío y de mis compañeros que el cansancio nos podría derrumbar, pero el compromiso con el instituto nos levantará. Muchas gracias. Licenciada señora secretaria, si podemos continuar con el orden del día para proceder a la votación correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/14/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/15/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueban los lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales en el Estado de Campeche. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/15/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueban los lineamientos para la constitución y registro de partidos políticos locales en el Estado. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/15/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/16/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se integra la Comisión Examinadora para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales en el Estado de Campeche. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/16/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se integra la Comisión Examinadora para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales en el Estado de Campeche. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente.
Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/16/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. En este sentido, esta Secretaría Ejecutiva quisiera dar cuenta que se han inscrito 2 puntos para tratar en este rubro y que lo iremos desahogando conforme fueron inscritos en esta Secretaría. El primer tema es el que solicitó el partido Morena, el representante del partido Morena, y el tema es el de partidos políticos locales y candidaturas independientes. Gracias, ciudadana secretaria. Le solicito que con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, proceda a la votación correspondiente para que este Consejo decida sin debate, en cada caso en particular, si se discute el tema propuesto en esta sesión o se difiere para ser tratado en una sesión posterior. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba la participación en esta sesión de parte del representante de Morena con el tema de partidos políticos locales y candidaturas independientes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Tiene el uso de la palabra el señor representante del partido Morena, el licenciado José Luis Flores Pacheco. Gracias. Bueno, gracias. Este tema que solicité al pleno de la mesa es porque efectivamente, aunque se ha llegado a un reglamento pues con ciertos criterios que sabemos que pueden garantizar el libre desarrollo para que los ciudadanos puedan conformarse, y hay ciertas cosas que hay que quedar todavía bajo reserva, lo cual nosotros lo hemos hecho en su momento y quedó plasmado en nuestras propuestas. Creo que el tema sobre los partidos políticos locales y los candidatos independientes es un tema muy fuerte que los ciudadanos tienen que saber para que vean cuáles son las diferencias que existen, y lo cual hago un llamado a todos los consejeros para que se pueda hacer una apreciación y que a través de los representantes de los partidos pues podamos ir a lo que es el Congreso del Estado para que se analice este tema, porque no podemos permitir que mientras los partidos políticos en construcción como locales tengan requisitos menos exigentes que para ser un candidato independiente. Entonces esto es es bueno que exista varios criterios para conformar una democracia, para que se respeten los derechos constitucionales de todos los ciudadanos a manifestarse libremente, políticamente hablando. Pero creo que estas manifestaciones alternativas tienen que ir siempre en un equilibrio para que no se preste a hacerlo al vapor, como comprendo la inquietud de mi amigo representante de Movimiento Ciudadano, porque no podemos permitir que mientras una agrupación política tenga más requisitos rigurosos, un partido político pues hoy local tiene ciertos requisitos que pues sí llaman mucho la atención, que pueden ser un poco accesibles, pero un candidato independiente pues, como dice, candidato independiente, pues ahora se le carga la mano, y lo podemos ver en la elección pasada de este 2014-2015. Entonces, este tema es muy fuerte, es muy importante, porque los candidatos independientes, así como los partidos políticos en conformación, tienen que tener requisitos equilibrados para que la manifestación de la democracia pues sea accesible, pero siempre en base a un cumplimiento normativo de la misma ley, para que no sea ni fácil ni complicado, sino que simplemente sea equilibradamente llevado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues
pues esas alternativas son muy buenas. Morena siempre las celebra porque los ciudadanos tienen que tener mayor facilidad de poder contribuir en su vida democrática para elegir a candidatos o también poder participar ellos mismos. La Constitución lo salvaguarda y los tratados internacionales, pero nuestras leyes locales tienen que ser más armoniosas para que de esta manera no exista conflictos de interpretación y tampoco exista criterios que nos hagan ver que para ser un partido político local es más fácil que ser un candidato independiente, ¿no? Entonces, esto todavía estamos a tiempo para que inicie un proceso electoral venidero y hay que ver los tiempos también, pero creo que si hay voluntad entre todos los representantes y el Consejo, pues sí se pudiera hacer una actividad para que se analice esto y se pueda armonizar siempre y cuando salvaguardando que se cumpla la ley y no deje vacíos en la misma, ¿no? Muchas gracias. Está a su consideración la participación del señor representante del Partido Morena y ha solicitado el uso de la voz el licenciado Francisco Javier Ac. Ordóñez. Con su anuencia, consejera presidenta. Fíjese que es muy importante y desde luego celebro la intervención del representante del Partido Morena, pero somos muy respetuosos en esta casa, sobre todo de acatar y de cumplir bien con la normativa que nos obliga. Nosotros desde nuestra autonomía podemos generar disposiciones en estricto acatamiento a la norma. Es precisamente competencia del legislador el hecho de armonizar y de condicionar o de fijar los requisitos que considere en atención de el privilegio de derechos político-electorales. Nosotros siempre iremos de la mano de la norma y cumpliremos debidamente con lo que los señores legisladores dispongan en ella. La voz, ojalá que tenga eco, no únicamente en nuestro Congreso, sino en todos los congresos, en atención al privilegio sobre todo de eso, de los derechos político-electorales. Y en este sentido tenemos que tomar en consideración sobre todo lo que el máximo tribunal ha dispuesto en este respecto, que las leyes secundarias que se generen deben ser razonables, proporcionadas para cumplir con el fin perseguido, de suerte tal que no podemos ir colocando más requisitos o condiciones, porque eso es lo que precisamente el ciudadano duele y en algún momento significa que se hacen más requisitos o que se hacen más procedimientos para efecto de que pues prácticamente el camino no está allanado. Nosotros, insisto, como único elemento o intermediarios para cumplir con esta finalidad, tenemos que acatar esa normatividad. Y es precisamente a ellos y en respeto de la soberanía que ellos tienen el que pueden fijar los andamios y las estructuras sobre las cuales nosotros caminaremos y en ese sentido seguimos y seguiremos transitando. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor representante del Partido Morena, ¿desea hacer una intervención en segunda ronda respecto del tema? Gracias. Señora secretaria, continuemos con el orden del día. Gracias, consejera presidenta, con su venia. Siguiendo en el tema de asuntos generales, quisiera dar cuenta que el segundo tema inscrito ante esta secretaría es de parte del representante de Movimiento Ciudadano con el tema pronunciamiento acerca del reglamento para la constitución y registro de la constitución de partidos políticos locales en el estado de Campeche. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Le solicito que con fundamento en el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos general, distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, proceda a la votación correspondiente para que este consejo decida sin debate si se discute este tema en esta sesión o se difiere para ser tratado en una sesión posterior. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos general, distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba la participación en esta sesión de parte del representante del Movimiento Ciudadano con el tema pronunciamiento acerca del reglamento para la constitución y registro de partidos políticos locales en el estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa
Sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Bien, tiene el uso de la palabra el licenciado Pedro Estrada Córdoba, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidenta e integrantes del Consejo. El pronunciamiento que quiero hacer es más bien pues un comentario en el ánimo de reconocer efectivamente el trabajo jurídico que lleva a cabo y de interpretación de la ley, desde luego que lleva a cabo el Consejo, los integrantes, los señores consejeros. Pero también quisiera hacer un llamado, como bien lo hizo la persona que me antecedió, el representante del partido Morena, a los demás partidos políticos y a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, a efecto de que hiciéramos la petición correspondiente a los ciudadanos diputados, a efecto de que revisaran la ley, porque con la aprobación de estos lineamientos y de este reglamento, resulta que será más difícil en lo sucesivo tener una organización política de carácter estatal para la cual se requiere un mínimo de 3,000 afiliados, que tener un partido político, para lo cual se requieren 1,613. Esto es una aberración jurídica y creemos que podría dar lugar incluso para que quienes se sintiesen afectados en su momento pudieran acudir a las instancias correspondientes a fin de dirimir estos asuntos en tribunales. Entonces, felicito al Consejo, sé que el papel es interpretar la ley, hago el llamado a los partidos, pero dejo claro que Movimiento Ciudadano no está de acuerdo en que sea más fácil crear un partido para obtener las prerrogativas necesarias que tener una agrupación que permite en algún momento la participación incluso de un ciudadano independiente, porque está establecido así en la propia ley. No quedará más al ciudadano independiente que constituir su partido político y a ver si no nos llenamos de ellos. Es cuanto. Muchas gracias. Ciudadanos integrantes de este Consejo, está a su consideración la participación del señor representante del Partido Movimiento Ciudadano. Si alguien desea hacer uso de la voz. Cedemos el uso de la voz a la señora consejera María Nefertiti Pérez Juárez. Bueno, un saludo para todos, ¿no? Efectivamente, como ya lo mencionó el consejero Francisco, como ya lo mencionó el representante del Partido Movimiento Ciudadano, nosotros no podemos actuar más allá de la ley. No solo no podemos, no debemos. Tenemos una directriz que hay que seguir lo más dignamente posible que podamos, porque en esa certeza jurídica se basa la seguridad jurídica y se basa el bienestar de todos los ciudadanos. Por otro lado, también cabe mencionar que si esa fue la intención del legislador, también hay que reconocer que tal vez el legislador quiso la creación de los partidos políticos locales que van a tener su prueba de fuego en el próximo proceso electoral local, porque ya constituidos como partidos, recordemos que tendrán las mismas prerrogativas, pero también las mismas obligaciones que los demás partidos políticos. Entonces tendrá que ahora sí alcanzar un nivel que definitivamente no tenía que haber alcanzado en su creación. Y ahí es donde se verá si el partido político permanece o bien queda fuera de todo este sistema de partidos políticos. Sin embargo, me agrada mucho la intervención
en este sentido del Partido Movimiento Ciudadano, porque nos da, y del Partido Morena, porque nos da los reflectores hacia una cuestión que es poco discutida, pero que bien vale la pena analizar. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su participación, sobre todo a los partidos políticos que no fueron mencionados, pero que sí leyeron el reglamento y además estuvieron en apoyo al mismo, porque no solo los que mandaron observaciones leyeron y estudiaron este proyecto de reglamento y este proyecto de lineamientos, sino que lo hicieron todos y cada uno de los partidos políticos sentados aquí a la mesa, y también cabe la felicitación y la valoración de ese análisis al resto de los partidos. Estoy de acuerdo. Gracias. Solicita el uso de la voz la señora consejera Iliana Celina López Díaz. Abundar un poquitito, gracias señora presidenta, para abundar un poquito más en lo que nos acaba de decir la consejera Madem. Efectivamente, aparentemente es más fácil constituirse en partido para un ciudadano que llevar la bandera de candidato independiente. Sin embargo, una vez que aquellas organizaciones que pasen por todas sus asambleas y cumplan todo y cada uno de los requisitos que se establecen en el reglamento y en los lineamientos, que acaten con todo el reglamento de fiscalización, con todas las cuestiones que involucran tener la obligación de ser un partido político, y antes de llegar a presentarse en el proceso electoral siguiente, recordemos que ellos van a necesitar no solamente de recursos humanos, sino recursos materiales que se van a tener que hacer llegar, obviamente con lo que se le provea por parte del Instituto Electoral, pero los van a tener que maximizar, porque las condiciones de fiscalización hasta ahora no están en manos del Instituto Electoral del Estado. Ellos tienen que acceder a un portal, tienen que llevar su contabilidad electrónica, tienen que cumplir, como ustedes como partidos cumplen al Instituto Nacional Electoral, que ustedes mismos no me dejarán mentir, no está tan fácil y sí es bastante riguroso la manera de llevar un control contable y hacer llegar en tiempo y forma. Es más, el Instituto Nacional Electoral ha ido perfeccionando, mejorando y ajustando las tuercas a este proceso de fiscalización para que sea más ágil, más en tiempo, más vívido, más en vivo la captación de los recursos. Ya no les dan tanto tiempo, tienen que ser prácticamente al momento que ustedes están haciendo sus gastos, sus erogaciones, tienen que estarlas reportando inmediatamente, y eso conlleva pues una gran necesidad de preparación del elemento humano que integre esos nuevos partidos, así como de los recursos electrónicos, tecnológicos y materiales que ellos requieran. No creo yo que la vayan a llevar tan fácilmente. El candidato ciudadano sí, efectivamente también tenía que reportar sus gastos, pero hasta el momento que se presentó a la elección, si no terminó él, no pasó en el proceso, bueno, pues hasta ahí llegó. Al contrario, estas organizaciones al momento de constituirse van a ver realmente que no es tan sencillo, no es tan fácil que lleven ese papel de partidos políticos, más allá cuando lleguen al momento, como mencionó la consejera, de pasar una prueba de fuego y a ver si logran mantener ese registro. Eso es todo y cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Ha solicitado el uso de la voz el señor consejero Francisco Javier Ordóñez. Gracias, consejera presidenta. El elemento de la democracia está tan vivo como está tan dinámico hoy día. Y lo hemos visto no únicamente en los diversos caminos a seguir para la búsqueda del poder y el gobierno, que eso es una de las cuestiones que hoy se está significando a través de los puntos del orden del día de esta sesión. Habría que tomar en consideración nada más el tránsito y la evolución que están llevando a cabo, no únicamente las adecuaciones normativas, no únicamente las resoluciones jurisdiccionales, sino también la oportunidad de las diferentes voces de la propia sociedad, de los grupos académicos y demás, para la consonancia de un solo camino: evocar a la democracia. Y precisamente con esta última intervención me da la oportunidad para manifestar sobre todo
que la diversidad de las ideas y la pluralidad de las voces hacen precisamente la consonancia de esta. La democracia sigue vigente hoy más que nunca, y precisamente esa es nuestra misión como Instituto Electoral, el garantizar que los derechos político-electorales reconocidos por nuestra Carta Fundamental y trasladadas en las demás normatividades, inclusive en las que acabamos de aprobar, sigan con ese oriente, que si bien es cierto pueden ser superadas, actualizadas o, por qué no, abrogadas, dejadas sin efecto en su totalidad prácticamente, esto significa un camino a una evolución y desde luego es un camino que todavía todos seguimos construyendo. Por ello, ya como última reflexión, cabría la pena significar que es un trabajo coyuntural de todas las autoridades que estamos involucradas precisamente en la búsqueda de la consolidación de esto, que pareciera una voz muy trillada, pero que es a veces muy difícil de realmente identificar con, desde luego, cuestiones como la justicia y la legalidad, que es precisamente la cuestión sustantiva de la democracia. Son diversos caminos a seguir: asociaciones, agrupaciones, partidos políticos, ciudadanos independientes, candidatos independientes, unidos de principios como que parecieran novedosos, como equidad y género, como igualdad, y en fin, seguimos construyendo todos, seguimos aprendiendo, porque el trabajo todavía aún falta mucho camino por recorrer en esto. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Señor representante Pedro Estrada, ¿desea hacer una participación en segunda ronda? Perfecto. Ciudadana secretaria, continuamos con el orden del día, por favor. Con su permiso, consejera presidenta, me permito informar que ha concluido el punto de asuntos generales y con ello se han agotado los puntos del orden del día. Bien, muchas gracias, ciudadana secretaria. Siendo las 12:33 del día 29 de abril de 2016, se clausura la segunda sesión ordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes. Y le pido a los señores representantes de partidos políticos si nos pudieran esperar 5 minutos, porque la señora presidenta de la Comisión de Lineamientos les va a ser entregada una documentación. Muchas gracias.